El péndulo de torsión, entonces, va a ser un ejemplo gráfico, ¿no? Ejemplo gráfico. Tenemos aquí una estructura horizontal. Voy a colocar así. Luego ubicamos un alambre que sostiene, por ejemplo, a un disco. Puede ser así. Sostiene un disco por el centro de masa, ¿no? Entonces este es un disco podría dibujarse así, ¿no? Ya, entonces esto es a lo que nos referimos en esta clase. Es hilo, alambre, hilo o alambre. Y esto de acá vendría a ser el cuerpo, ¿no? El cuerpo que estamos mencionando, ¿no? Estamos así. Bien. Sucede que para poder hacer esto un péndulo, yo necesito hacer el siguiente análisis. A ver, vamos a suponer que yo tengo un eje aquí, un eje horizontal. Entonces, lo hago con línea de punto, ¿no? Un eje horizontal. Entonces, si yo aplico un par de fuerzas, por ejemplo aquí, de esta manera, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Va a rotar. Entonces aquí tendríamos fuerza y fuerza. ¿Sí? Entonces al aplicar esas par de fuerzas, va a rotar el cuerpo. Es decir, se va a ubicar en otra posición. Va a girar. Este giro corresponde a un ángulo, ¿no? Corresponde a un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de rotación o ángulo de torsión. Entonces aquí vamos a colocar ángulo de torsión. Esto sería de esta manera, ¿no?
el ángulo de torsión. Y luego que se ha hecho girar eso, se sacan las fuerzas y entonces comienza una oscilación. Y ahí hablamos de un péndulo de torsión. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar eso aquí. Observación. Lo explicamos, ¿no? Al aplicar un par de fuerzas al cuerpo, en este caso le hemos señalado como un disco, ¿no? Al cuerpo que se señala, ¿no? Como péndulo. Este gira un ángulo. Este gira un ángulo. Y después de retirar dichas fuerzas, el cuerpo efectúa un movimiento oscilatorio. Eso es lo que corresponde pues al péndulo compuesto. A ver, tenemos ahí la explicación. Creo que se entendió. Se entendió muy bien, ¿verdad? Bueno, el alambre pues se tuerce también. Al girar el disco, el alambre se tuerce. Podríamos decir, al girar el disco, el alambre se tuerce. Eso también es importante, ¿no? Ten en cuenta esa parte. Entonces hay una observación que la mencionamos de esa manera. Muy bien. Hágase la idea de que un cuerpo acoplado a un alambre, si le aplicamos un par de fuerzas y luego le abandonamos, este comienza a oscilar. Y este dispositivo así oscilatorio se llama péndulo de torsión. ¿Correcto? Preguntas hasta el momento. Bien, vamos a continuar. Vamos a colocar por acá demostración de la fórmula para hallar periodo péndulo de torsión.
Bien. Empezamos con esta demostración. Se parte de L igual a menos K por el ángulo de torsión del hilo. Bueno, aquí podemos decir dónde L tiene un significado, K tiene un significado y el ángulo θ tiene un significado. Veamos qué es esto. L toma el nombre de momento torsional aplicado. Momento torsional. Aplicado al alambre. K es el coeficiente de torsión del hilo o alambre, ¿no? El hilo metálico o alambre. Y θ viene a ser el ángulo de torsión. El ángulo de torsión del cuerpo, ¿no? Ya lo vimos en la figura también. Bien, por otro lado, se recuerda que el torque en dinámica rotacional, ¿no? Es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, hasta ahora tenemos dos fórmulas. Esta de aquí, que es la del momento torsional aplicado al alambre. Y la de acá, que es la del torque aplicado a un cuerpo rotacional, ¿no? Entonces tenemos acá siendo los símbolos a ver, lo de aquí ya sabemos que es torque de fuerza, ¿no? De acá es momento de inercia, cuerpo. Y alfa significa aceleración
angular. Ya. Por otro lado, también se tiene la aceleración angular en el movimiento armónico simple, en este caso rotacional, equivale a ver, velocidad angular al cuadrado, pero negativo, ¿no? En sentido contrario al ángulo, por el ángulo de rotación. Entonces aquí tenemos eso importante, esta fórmula, ¿no? Entonces velocidad angular es W, ¿no? Esto es velocidad angular. Bien. Teniendo todo eso como antecedente, podemos decir, se cumple que el torque rotacional, el momento rotacional es igual al torque. Entonces aquí hablamos de momento torsional igual al torque. O sea, menos K por ángulo es igual al torque, que es momento de inercia por la aceleración angular, donde puedo decir que K, que es un coeficiente de torsión del alambre, es igual a al momento de inercia por la aceleración angular, que es menos velocidad angular al cuadrado por el ángulo. En esta parte pues ya se me elimina el ángulo y me va a quedar, cambiando de signo, K igual a I por velocidad angular al cuadrado. Como velocidad angular al cuadrado es conocido que es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, K igual al momento de inercia por 2pi sobre periodo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que K es igual
a I por 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado. Si de aquí despejo periodo cuadrado, entonces sería 4pi cuadrado I por I sobre el valor de K. Para dejar solo periodo, tengo que sacar raíz cuadrada de 4pi cuadrado por I sobre K. Entonces quedaría así la fórmula, ¿no? Ahí observo y puedo sacar fuera del radical 2pi. Entonces queda el periodo igual fuera del radical 2pi por la raíz cuadrada de I, es el momento de inercia, sobre K. Entonces tendríamos de esta manera la fórmula aplicada al periodo del péndulo de torsión. Entonces, la fórmula hallar periodo péndulo de torsión. Bien, entonces lo que he hecho es demostrar analíticamente cómo llegar a la fórmula del periodo. Entonces ve que tiene una deducción, una demostración, paso a paso para llegar a establecer pues, una fórmula general del periodo. Recuerde que aquí estamos hablando de momentos de inercia y del cuerpo. Entonces, en la figura hemos utilizado, por ejemplo, un disco. Pero en vez del disco yo puedo colocar una barra, puedo colocar un cilindro, una esfera, cualquier tipo de cuerpo. Y cada uno de ellos pues tiene una fórmula específica para calcular el momento de inercia. Entonces hay que ir a revisar tablas de fórmulas para momento de inercia dependiendo de qué cuerpo es el que estamos trabajando. Así como hablamos en el péndulo compuesto de barras, de paralelepípedo, de bloques, de cilindros que pueden estar haciendo el papel de péndulo compuesto. Acá también el péndulo de torsión pueden tenerse cuerpos distintos y cada uno de ellos pues tiene que buscarse la fórmula que corresponde al momento de inercia. Si usted revisa, momento de inercia también hay en el péndulo compuesto, porque hay un cuerpo que se suspende y está diseñado para hacer oscilaciones. Se cumple un movimiento armónico simple también. Entonces, a un lado y al otro, en posición horizontal, el momento en que se tuerce el alambre o se le hace una rotación forzada, al momento que se suelta, las fuerzas que originaron esa torsión, pues se producen las oscilaciones.
Preguntas hasta el momento. Entonces, tenemos una definición de péndulo de torsión y luego una demostración analítica de cómo llegar a la fórmula para calcular el periodo del péndulo de torsión. Vamos a establecer algunos principios o leyes que se pueden aplicar en el péndulo de torsión. Leyes aplicadas al péndulo de torsión. Bueno, estas son más que leyes, razonamientos reflexivos de qué cosas son importantes en un péndulo de torsión. Vamos a anotar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando el cuerpo se gira a un ángulo respecto a la posición de equilibrio, el alambre se tuerce. El alambre se tuerce, ejerciendo sobre el cuerpo un momento de fuerza de fuerzas recuperadoras o recuperador. Un momento de fuerzas recuperador. O torque también podemos decirle, ¿no? Torque, que tiende a llevar al cuerpo a su posición de equilibrio. Bueno, ese es un razonamiento más que una ley que se aplica en la oscilación, ¿no?, del cuerpo. Número 2. El cuadrado del periodo es directamente proporcional al momento de inercia del cuerpo oscilante. Bien, esto significa que puedo yo expresarlo de la siguiente manera. T1 sobre T2 elevado al cuadrado es igual al momento de inercia 1 sobre el momento de inercia 2.
Así se puede traducir esa ley. Número 3. El cuadrado del periodo es directamente proporcional a ver, ya dijimos inverso, es inversamente proporcional. Estoy repitiendo. Inversamente proporcional a la constante de torsión del hilo o alambre de suspensión. Bueno, esto también se lo puede escribir como T1 sobre T2 al cuadrado igual a K2 sobre K1. ¿Sí? Entonces aquí coloquemos el ángulo θ para que quede bien, ¿no? El cuadrado del periodo es inversamente proporcional a la constante de torsión, en este caso es K, ¿no? Del hilo o alambre de suspensión. Tengo hasta ahora 3 razonamientos, 3 leyes. Veamos el cuarto. El péndulo de torsión es un sistema mecánico que describe un movimiento periódico. Un movimiento periódico. Esto corresponde pues al movimiento armónico simple que habíamos hablado. Y otro razonamiento aplicado al péndulo de torsión es que si el ángulo girado por el cuerpo suspendido no es demasiado grande, el alambre obedecerá la ley de Hood. Recuerden esta ley, ¿no? Que dice F igual a menos K por X, ¿no? De este modo, el momento recuperador
o torque proporcional al ángulo girado por el cuerpo suspendido. O sea, hay una cierta relación entre la traslación y rotación ahí. Entonces aquí tenemos que el torque es igual a menos K por el ángulo. O sea, es la misma ley de Hooke, pero aplicada a la rotación. Eso quiere decir, ¿no? En vez de decir fuerza, decimos torque. Y en vez de decir X, decimos ángulo. Y esto es aplicado a la rotación. Bien, son cosas importantes que hemos visto el día de hoy. Los fundamentos principales son conceptos que se aplican y las características de un péndulo de torsión. Una demostración de la fórmula para llegar a la aplicada al péndulo de torsión para el periodo y luego razonamientos o leyes aplicadas al péndulo de torsión. 5 que hemos anotado. Hasta ahí pues vamos a dejar la clase de hoy. La próxima clase pues ya si tenemos pues avanzamos con problemas.